¿Qué podemos hacer para que alguien realmente nos escuche? Hola mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo video del estudio del Evangelio. Hoy veremos cómo Amón logra comunicar un mensaje extremadamente difícil a nada más y nada menos que un rey. Muchas lecciones que podemos aprender de esto y que podemos aplicar a nuestra propia vida, nuestra familia, nuestro llamamiento. Yo soy Daniel Ampudialazo, este es el estudio Ven, Sígueme, bienvenidos. Muy bien, y vamos a las escrituras, un poquito de contexto. Ayer vimos cómo Amón defendió los rebaños del rey, vimos cómo esto fue una gran hazaña. Sus consiervos, los siervos del rey, estaban asombrados de ver esta gran hazaña, extremadamente asombrados. Y hoy retomamos a partir de eso. Estos hombres habían llevado los brazos como evidencia ante el rey y le habían contado lo que había pasado. Ellos estaban extremadamente asombrados. Y yo me imagino que no era para menos. Supónganse ustedes en esta situación y sabemos cómo eran los lamanitas. Los lamanitas eran feroces, eran cazadores, eran guerreros, eran entrenados en las armas, eran muy sabidos, eran pillos. La mayoría de ellos, como vamos a ver hoy, no todos y no en todas las maneras. Pero estas personas vieron como un nefita solito se batió contra varios de ellos, que mató a varios con la honda, que se enfrentó a varios de ellos con la espada, que les cortaba los brazos, mató a uno de ellos con la espada, el cabecilla. Y yo me imagino que ellos, después de ver a Amón haciendo todo esto, regresaron así sin saber muy bien cómo contarle de estas cosas al rey, y le dijeron todas estas cosas. Imagínense la forma en la que ellos hablaron con el rey. Y vamos a leer, ahora sí, vamos a las escrituras. Y esta era la tradición de Amón, la cual había recibido de su padre, que había un gran espíritu. Pero a pesar de que creían que había un gran espíritu, suponían que todo lo que hacían era justo. No obstante, Amón empezó a temer en sumo grado por miedo de haber hecho mal con matar a sus siervos. Fíjense en esto que dice, que él creía en este gran espíritu. Esto ya nos da una idea de que ellos tenían una percepción de la existencia de un Dios. No conocían cómo eran sus características, pero tenían esta idea. Casi todas las personas que nos rodean creen en Dios de alguna u otra manera, tal vez con algunas ideas equivocadas, pero tenemos una idea de quién es Dios en general. A pesar de esto, dice que ellos suponían que todo lo que hacían era justo. Entonces, si bien ellos tenían una percepción, una idea de la deidad, aún así asumían que las cosas que hacían, entendemos, cosas buenas y cosas malas, eran justas. Esto por la tradición de sus padres. Y de igual manera nosotros ahora podemos ver eso en muchas personas que creen en Dios, pero piensan que lo que hacen está bien. Y así vemos personas, por ejemplo, que se excusan al robar en su trabajo. Ladrones que su trabajo es robar. Y de continuo vemos personas que cuando hacen mal se justifican a sí mismos, aún creyendo en Dios. El colmo de estas cosas es que nosotros sabemos que hay sicarios que se encomiendan a alguna virgen antes de cometer los más terribles delitos. Las personas tienen una idea de quién es Dios, pero se justifican a sí mismos o piensan que lo que hacen no está realmente mal, excepto que de hecho sí lo saben, muy en el fondo. Amón empezó a tener miedo en sumo grado, dice, por haber hecho mal con matar a sus siervos. Esto quiere decir que de alguna o de otra manera nosotros sí tenemos esta idea de que lo que estamos haciendo está mal, pero nos hemos dado estas excusas a nosotros mismos para no sentirnos mal por hacer mal. Ahora, yo estoy hablando de ejemplos exagerados, ladrones, sicarios, etcétera, pero podemos aplicar esto a nosotros mismos y también a nuestra familia, nuestros hijos, niños, jóvenes, adultos, tal vez jóvenes adultos. A veces van a hacer cosas que están mal y se van a justificar a sí mismos, pero hay una cierta noción ahí de que lo que están haciendo de hecho está mal. De forma similar, nosotros mismos podemos detectar en qué momentos, teniendo conocimiento y sabiendo que algo no está bien, lo hacemos justificándonos a nosotros mismos. Debemos tener claro algo. Va a llegar el momento, si no es en esta vida no importa, pero va a llegar el momento en que se nos va a enfrentar a nuestras decisiones. Y en el fondo sabemos que no están bien. Vamos ahora a los versículos 8 y 9. Dice: Y sucedió que el rey Lamoni preguntó a sus siervos: ¿En dónde está este hombre que tiene tan grande poder?
y le dijeron: he aquí está dando de comer a tus caballos. Parte del gran asombro de este hombre era obviamente esta obra magistral que había hecho, esta cosa increíble de vencer a los enemigos del rey. Pero pregunta entonces dónde está y le dicen que está cumpliendo con sus órdenes. Vamos al versículo 10. Y cuando oyó el rey Lamoni que Amón estaba preparando sus caballos y sus carros, se asombró más a causa de la fidelidad de Amón y dijo: ciertamente no ha habido entre todos mis siervos ninguno que haya sido tan fiel como este hombre, pues se acuerda de todas mis órdenes para ejecutarlas. Él decide ser un siervo, decide servir a estas personas y lo continúa manifestando. Nuestros compromisos deberían ser similares, no solamente hacer la promesa, sino cada vez que se presenta la decisión, cumplimos con nuestras promesas, con nuestros convenios. Versículo 11. Y ahora de seguro sé que es el gran espíritu y quisiera que viniese a verme, pero no me atrevo. Interesante, el rey estaba en esta situación de que quiero hablar con él, pero me da hablar con él, me da cosas. Es una postura interesante porque es algo que puede pasar en muchas ocasiones y de muchas maneras. Como misioneros, cada miembro es un misionero, uno debe estar atento a estas oportunidades. Como líder, va a haber personas que necesiten hablar con nosotros, pero que no piden una entrevista. Tenemos que estar atentos. Como maestros, vamos a ver que alguna persona en la clase tiene alguna cara de circunstancia, de situación, algo más está pasando ahí cuando dijimos algo, pero no se atreven a hablar. Acerquémonos con ellos. Como padres, vamos a notar caras, circunstancias de nuestros hijos, vamos a notar expresiones. Necesitan hablar, pero no se atreven. En muchas ocasiones va a pasar que alguien necesita hablar con nosotros, pero no se atreve. Así que tenemos que estar atentos a estas situaciones para nosotros ser los que se acercan. Si estamos del otro lado de la moneda, si somos nosotros los que necesitamos hablar con alguien y no nos atrevemos, tengamos valentía para dar ese paso. En el caso del rey, él se sentía culpable porque había matado gente. Nuestros pecados tal vez no sean así, pero demos el paso. Muy bien, y cuando Amón hubo completado su trabajo asignado por el rey de preparar los caballos, entonces fue bien feliz donde el rey, y cuando lo vio que tenía una cara distinta, entonces dijo: mejor me voy. Parece que no estamos de buena disposición. Cuando se iba a ir, uno de los siervos del rey le dice Rabana, que en las escrituras está a qué se refiere esta expresión. Se le decían a los reyes o hombres muy notables, muy grandes, muy poderosos: Rabana, el rey desea que te quedes. Aquí vemos otra situación interesante. El rey no se atrevía a hablar, pero este siervo lo hizo. Hablábamos nosotros de estas circunstancias en las que alguien necesita hablar, pero no lo hace. Aquí vemos que un buen amigo puede ser también ese vínculo para ayudar a que las cosas se den, a que las cosas pasen. Tal vez nosotros podemos decirle a alguien: ¿sabes qué? Deberías conversar con el obispo. O podríamos decirle al obispo: ¿sabe qué tal, hermano? Yo creo que necesita conversar con usted. Buenos amigos, buenos hermanos, también podemos ser, otra vez hablando de la familia: es que mi amor, yo creo que la niña necesita conversar contigo. Entonces, vemos de muchas maneras cómo esto se aplica a muchas cosas de nuestra vida. Versículos 14 y 15. De modo que Amón se volvió hacia el rey y le dijo: ¿qué quieres que haga por ti, oh rey? Mas el rey no le contestó por el espacio de 1 hora, según el tiempo de ellos, porque no sabía qué decirle. Y sucedió que Amón le dijo otra vez: ¿qué deseas de mí? Mas el rey no le contestó. Muy formalito, Amón, muy educado. Esto habla de la falta de paciencia, creo yo, que tenemos nosotros ahora. Esta vida de YouTube Shorts y de TikToks y de Reels en los que uno hace así, ve otra cosa, hace así, otra cosa, ve así, otra cosa. No tenemos paciencia. Amón esperó 1 hora que el rey le responda. Y viendo que no le respondía, le pregunta de nuevo: ¿qué deseas de mí? Yo me pregunto si nosotros tenemos esa paciencia, porque creo que mayormente no. Pero, por ejemplo, si un hijo necesita hablar con nosotros: hijo, ¿qué te pasa? Bueno, si no vas a decir nada, está bien, aquí estoy. Y ¡pum!, nos vamos y continuamos con la vida. Para muchas de estas cosas necesitamos paciencia. Algún líder en una ocasión de una entrevista podría pensar como: esta entrevista ya se está alargando bastante, ya empezó el partido, juega mi equipo, hermano, ¿hasta qué hora? Hable, diga rápido. Lo mismo, y tal vez esto se aplica mucho más en nuestras conversaciones como pareja.
Nos damos el tiempo de conversar con nuestra pareja, hacemos una pregunta y esperamos la respuesta. Somos pacientes, nuestras conversaciones se alargan lo suficiente. Apliqué las escrituras a nosotros mismos para nuestro provecho e instrucción. Amón espera y eventualmente pregunta otra vez. Ahora, siendo que las cosas no se daban, versículo 16. Y aconteció que Amón, estando lleno del espíritu, percibió los pensamientos del rey y le dijo: es porque has oído que defendí a tus siervos y tus rebaños, y maté a 7 de sus hermanos con la honda y con la espada, y les corté el brazo a otros a fin de defender tus rebaños y tus siervos. He aquí, ¿es esto lo que causa tu asombro? Fíjense en la premisa. Amón, estando lleno del espíritu, percibió los pensamientos del rey. Hablábamos de esta necesidad de ver a otras personas y darnos cuenta si nos necesitan. No lo vamos a saber si A, no estamos atentos, y B, no tenemos el espíritu. Ahora, a mí me gusta pensar siempre en la influencia del Espíritu Santo, no como positivo y negativo, como si tiene el espíritu o no tiene el espíritu, sino más bien con cuánta plenitud tengo el espíritu, qué tanta fuerza tiene en mí, qué tanto efecto. Aquí dice estando lleno del espíritu. En este caso él estaba lleno y por ende podía percibir, podía comprender. Y lo mismo sucedió con Alma cuando estaba enfrentándose a Sesrom. Entonces vemos otra vez que estos amigos, cada uno por su lado, tenían similares experiencias y similares dones del espíritu. Ahora, él es muy valiente cuando habla con el rey y le dice: es porque has escuchado esto. Por cierto lado, alguien podría pensar, es obvio. Está ahí, están sus compañeros con los que estuvo con los rebaños del rey. Ellos están con esta cara tal vez de un poco asustados. Entonces, es un poco, alguien podría pensar, es bastante lógico que el rey estaba pensando con asombro acerca de estas cosas. Entonces, aquí dice que él percibió sus pensamientos, pero lo que le dice es algo fácil de deducir. Vamos al versículo 17. Yo te digo, ¿a qué se debe que te maravilles tanto? He aquí, soy un hombre, y sí, y soy tu siervo. Por tanto, cualquier cosa que desees que sea justa, yo la haré. Aquí está la clave. El rey podría haber pensado en muchísimas cosas. Podría estar pensando quién sabe cuántas. Era obvio que iba a estar asombrado por la magnitud de la obra de Amón. Pero ¿de qué forma se manifestaba ese asombro? ¿Qué era lo que le estaba pasando por la cabeza? ¿Estaría planeando cómo lo mato si es tan poderoso? ¿O qué me va a hacer este hombre? Fíjense en la respuesta que da Amón. He aquí, soy un hombre. Amón sabía exactamente qué estaba pasando por la mente del rey. Lo que estaba pasando por la mente del rey es: ¿será este el gran espíritu? Entonces, no es asombroso que él supo que el rey estaba anonadado, estaba absolutamente sorprendido de la hazaña del combate con estos ladrones. Pero sí tenemos mucho que ver en el pensamiento específico que tenía el rey. Y veamos lo que dice el versículo 20. Y dijo el rey: ¿cómo sabes los pensamientos de mi corazón? Puedes hablar sin temor y decirme concerniente a estas cosas. Y dime también, ¿con qué poder mataste y cortaste los brazos a mis hermanos que esparcieron mis rebaños? 21 también. Ahora bien, si me explicas concerniente a estas cosas, te daré cuanto deseares. Y el versículo continúa. Fíjense que el rey honesta y sinceramente habla con Amón diciendo: ¿cómo sabes lo que estoy pensando? ¿Cómo es que tienes este poder? Pero le dice: puedes hablarme sin temor. Él sabía que en su condición de rey también se presta para... El rey es un hombre poderoso, puede mandar y puede matar, y etc. Entonces él le dice: háblame claro, háblame sin temor, háblame sin preocupaciones, quiero saber. Esta parte es importante porque el rey estaba dispuesto. Y Amón puede notar que él está dispuesto. Sin embargo, veamos lo que continúa. Versículos 22 y 23. Entonces Amón, siendo prudente, pero sin malicia, dijo al Amoni: escucharás mis palabras si te digo mediante qué poder hago estas cosas. Esto es lo que de ti deseo. Y le respondió el rey y dijo: sí, creeré todas tus palabras. Y así ingeniosamente lo comprometió. Recuerden que el comentario viene de Mormón. Mormón tiene que estar leyendo estas cosas y decir: de Amón era qué bestia. He aprendido algo nuevo hoy, y lo anota. Siempre que hay estas anotaciones me gusta saber que era Mormón
pensando en todas estas cosas y él también recibiendo inspiración del Espíritu, revelación. Ahora, fíjense que dice que Amón fue prudente y que no tenía malicia. Las dos cosas. Otra vez, cuando nosotros conversamos con alguien, prudentes y sin malicia. Este sin malicia es que nosotros no queremos forzar a las personas, pero sí queremos comprometerlas a cambiar su vida, a hacer cosas buenas. Y este ser prudente es saber también cómo decir las cosas. A mí me molesta mucho cuando una persona se describe a sí misma diciendo, yo no tengo pelos en la lengua, yo digo las cosas como son, a mí no se me cocina nada en la boca, yo digo lo que es. Y cuando alguien habla así, yo siempre pienso, no, el problema es que usted no tiene prudencia para hablar, no tiene delicadeza para decir las cosas. Entonces, más bien piénsalo un poquito, piénsalo un ratito y diga las cosas con prudencia. Puede decir lo mismo sin ofender a otra persona. Ejemplo de ello, Amón, que estaba tratando esto con valentía, pero al mismo tiempo con mucha delicadeza y con mucha prudencia. Escucharás mis palabras. Esto es lo que de ti deseo. Amón estaba en una postura de mucho poder. El rey le había dicho, te puedo ofrecer mis ejércitos, aunque yo sé que eres más fuerte que mis ejércitos. Y sin embargo habla con esta dulzura, esto es lo que de ti deseo. Ahora, fíjense que él dice, escucharás. Pero el rey responde, creeré. Me emociona pensar en la forma en la que el rey se compromete, no solo a escuchar, sino a creer. Amón se lo había ganado. Y aquí vemos, como les dije, algunas de las cosas que habíamos hablado desde el principio. ¿Cómo hacemos que una persona nos escuche? Cuando queremos realmente, cuando es algo para el bienestar de la otra persona. No estoy hablando de manipular a alguien más. Cuando queremos el bien de alguien más, ¿cómo hago que me escuche? Amón fue siervo. Amón se acordó de todas las cosas que el rey había pedido. Estaba pendiente de ser bueno, de servir y de ayudar. Si yo quiero que un hijo me escuche, si quiero que un hijo que está haciendo las cosas, tal vez no tan bien, que realmente escuche. A veces nosotros queremos imponernos con reglas, con castigos, tal vez con gritos, tal vez siendo muy duro o tal vez incluso cruel. ¿Cómo hago que alguien me escuche? Sirviendo. Hermano, ¿eso significa que yo tengo que estar atendiendo a mis hijos? Yo no sé la forma específica en la que va a servir, pero la manera es sirviendo. Amón primero se pone en una posición en la que el rey desea escuchar. Nosotros podemos hacer las cosas con aquellas personas y como les dije, esto se puede aplicar en nuestros llamamientos de la iglesia, con amigos, con familiares, con nuestra familia directa, hijo, esposa, padres, tíos, hermanos, lo que sea. Yo primero me pongo en una posición en la que la persona sabe que yo tengo amor por él, por ella. Lo que deseo es que escuche, pero primero soy su siervo. Primero ayudo, primero bendigo la vida de esta persona. Me convierto en una bendición para él o para ella. Y cuando estoy en esta situación, en esta postura, entonces la persona se va a quedar así como, ¿por qué eres así conmigo? En adelante viene una conversación, en casa se lee todavía una conversación súper interesante en la que Amón puede presentar el evangelio y hay muchos detalles ahí en los que quisiera entrar, pero no puedo el tiempo. La forma en la que va haciendo las preguntas el rey, tú eres el gran espíritu, y le dice, Amón no le dice, no existe eso, no le habla así. Amón le dice, el gran espíritu es Dios. ¿Cómo entiendes tú a este gran espíritu? Es el que hizo tal cosa, tal cosa. Bien, Dios es algo así, pero, y explica y construye sobre lo que él cree. De igual manera, cuando nosotros hablamos con alguien más, nosotros no agarramos y estás equivocado, sino como, a ver, ¿cómo percibes esta situación? Yo creo que esto es algo así. Es verdad. Y además, esto y esto. Nosotros validamos la posición de alguien más y construimos sobre eso. Así alguien nos puede escuchar. El efecto que tuvo el amor de Amón en este rey, a pesar de sus pecados, a pesar de sus errores, a pesar de ser asesino. Veamos los versículos 41 y 42 para llegar a la consecuencia de esto. Y empezó a clamar al Señor diciendo, oh Señor, ten misericordia, según tu abundante misericordia que has tenido para con el pueblo de Nefi. Tenla para mí y mi pueblo. Y cuando hubo dicho esto, cayó a tierra como si estuviera muerto.
El cambio del rey es tal que no solamente habla de sí mismo, sino de su pueblo. Fíjense cómo él ya está pensando, no en él. Y cuando hubo dicho estas cosas, cayó como que estuviera muerto. Cuando Amón ve eso, tiene que haberse acordado de Alma. No hay de otra. Exactamente lo mismo pasó cuando el ángel vino con ellos y les habló. Y siendo ellos pecadores, cambiaron y él pudo ver esto en el rey. Mis queridos hermanos y hermanas, cuando queremos que alguien nos escuche, primero veamos nuestro corazón, veamos si yo quiero que me haga caso, que haga lo que yo digo, que piense lo que yo pienso, que opine como yo opino. Si queremos manipular a una persona o si realmente queremos el bien de alguien más. Pero si queremos el bien de alguien más, sinceramente queremos el bien de alguien más y queremos que nos escuche, podemos ser como Amón, podemos servir, podemos demostrar mayor amor, podemos ser valientes, pero medir muy bien el tono con el que hablamos, ser muy cuidadosos con nuestras palabras, demostrar valentía y mayor amor, y el efecto será un milagro. Conmigo será hasta la próxima. Chao.